La venezolanidad en toda su expresión, historia, cultura, idiosincrasia y mucho más, tratado desde un punto de vista global. Bienvenidas y bienvenidos a Venezuela, un país para querer. Con ustedes, el licenciado Ángel Méndez. Yo soy de aquí de la América Latina, yo soy de aquí donde brilla más. Con los muy buenos días a todo ese grupo de amables seguidores de este programa, de este espacio, de esta trinchera llamado Venezuela, un país para querer. Debo notificar que todavía estoy disfrutando enormemente del triunfo en el deporte de béisbol que hemos logrado nosotros contra otro equipo tradicionalmente fortísimo, en teoría, pero hemos quedado demostrado ante el mundo como campeones, porque de hecho se demuestra de lo que somos capaces todos los venezolanos, cuando nos fijamos un objetivo, y esto va a tener una repercusión histórica en el deporte nacional y a nivel mundial. Ya hemos demostrado la capacidad que nosotros tenemos, y formalmente debo dar, antes de continuar con este comentario de tanto orgullo que me siento en este momento dado, con el protocolo de rigor de nuestra apreciadísima Asamblea Nacional. Debo recordar que somos Asamblea Radio, programa que llega a ustedes gracias a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, dignamente representada por los señores y ciudadanos, respectivamente, diputado Jorge Rodríguez Gómez como presidente, el primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, la segunda vicepresidenta, diputada Grecia Colmenares, la secretaria María Alejandra Hernández y el subsecretario José Omar Molina. También debo recordar que gracias a la gentileza de haberme cedido este espacio en la Oficina de Participación Ciudadana, debo agradecer enormemente al ciudadano y señor José Perales por haberme ayudado a difundir estos programas a través del tiempo. Debo recordar que somos Asamblea Radio también, queridos oyentes. Estamos celebrando un año más y estamos dando un nuevo aire a nuestra radio web, que pronto lo verán. En esta plataforma de transmisión, la cual puede ser accesada a través del protocolo seno.fm/radio, somos Asamblea Radio y post diagonal, debo recordar que podemos ser accedidos también a través del canal de YouTube en Somos Asamblea Radio, pudiendo también ser seguidos en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, añadiendo @Poder y Leyes, y en Facebook Participación Ciudadana. Dicho esto, y de nuevo compartiendo el orgullo y la satisfacción de haber visto la cohesión de un grupo de jóvenes representantes de este país en un deporte en donde la chispa y la sagacidad criolla demostró estar a la altura de todas circunstancias. Hice el seguimiento de los equipos que se ganaron con estrellas de ese deporte, como el representante de Japón, luego los italianos, y aquello fue formidable. Este triunfo del equipo beisbolista venezolano debe ser, a partir de este instante, un estímulo para que la energía nacional siga aumentando sin disiparse en argumentos estériles que tiendan a la polarización, porque toda la unidad del espíritu nacional para alcanzar un objetivo más allá de cualquier triunfo deportivo se transforma y se concreta para realizarlo en cualquier área destinada al bienestar nacional. De ello no me cabe a mí la menor duda. Históricamente, y voy a narrar un poquito en otra parte del programa más adelante, los venezolanos hemos enfrentado desde el arribo de los europeos a este territorio, donde se encontraban antepasados nuestros, indiscutiblemente, porque todos los nombres y apellidos que llevamos hoy nosotros provienen de esas regiones europeas. Entonces hemos llegado a destacarnos en cualquier actividad, siempre y cuando nos propongamos trabajar con la cohesión, y repito mucho esta palabra porque fue lo que más me llamó la atención, entre el equipo que representó tan digna y elevadamente a Venezuela, el país para querer. Simplemente hablando, nuestro equipo se mentalizó para trabajar, esforzarse a alcanzar un objetivo, traer el trofeo de campeones mundiales para Venezuela, el país en el cual viven, y los vio nacer y crecer. El triunfo
que dado desde 1941 era una sensación olvidada, resurgió como ejemplo emular de los que los venezolanos podemos lograr siempre y cuando nos pongamos de acuerdo y más allá de nuestros intereses personales. La tremenda lección de habilidad beisbolística, la disciplina, el empuje, el esfuerzo, la entrega y la dedicación de nuestros peloteros debe aprovecharse en beneficio de Venezuela. En esos momentos del partido, a lo largo de los innings en que fueron jugados, ahí se pudo ver esa comunicación espiritual, cuasi telepática que existía entre nuestros jugadores a la hora de tomar posiciones en los lugares correspondientes de las bases y de las señas que se hacían. Ahí hubo una comunicación que yo particularmente nunca había visto, siendo yo uno de los tantos fanáticos que existen en este país de ese noble deporte llamado el béisbol. Los otrora chamos, que sin duda se iniciaron bateando chapitas en las calles de su vecindario, hoy son varones y hombres jóvenes que han mostrado la capacidad de nuestra población, tenía y tiene para hacer realidad nuestros sueños y deseos. Sin olvidar que el futuro nos pertenece. Prevenidos al bate los niños de hoy y gracias a ese equipo por la alegría que nos han brindado. Dentro de tantos desagrados que hemos vivido los venezolanos recientemente, eso fue una inyección de estímulo para la nación y la cohesión de la venezolanidad que todos con orgullo llevamos. Fue algo maravilloso verdaderamente poder haber estado presente ante unas pantallas y ser testigo de ese logro, que no solamente es un logro individual de ellos, un logro colectivo como equipo, sino un logro de todos los venezolanos. Tenemos una juventud, y uno la ve cotidianamente, uniformada, saliendo de sus hogares a unas horas increíbles para llegar a tiempo a recibir su formación en las diferentes instituciones educativas del país, tanto públicas como privadas. Se les ve la alegría a aquellos muchachos y aquella comunión que existe entre la juventud, que es lo que más interesa en este momento a nuestra población venezolana, porque en ellos está el futuro de esta nación. Nosotros ya hemos cumplido con una etapa, hemos dado lo mejor que hemos podido dar en las circunstancias que hemos venido atravesando a lo largo y ancho de nuestras vidas, y ahora les queda a ellos ser el pilar que soporte y el que edifique esta nación hacia el futuro que Venezuela se merece. Dicho esto, pasamos entonces a otro tema, sin olvidar que este programa se llama Venezuela, un país para querer, y está en manos de este conductor, un venezolano más que adora esta nación y a esa población, y se siente orgulloso de ella, llamado Venezuela, un país para querer, Ángel Méndez Ortiz. Estaba haciendo un análisis, porque el tema de hoy se trata de la identidad nacional. Y Venezuela ha tenido unas características muy particulares, pero muy particulares a través de su evolución histórica. Y debo retroceder a un primer programa que di en este espacio, en esta trinchera, recordando lo que hemos vivido los venezolanos desde el encuentro de esas tres culturas que terminaron coincidiendo en este territorio hoy llamado Venezuela. Identificándome, porque fue el primer programa que hice en este espacio, y dirigiéndome al futuro, a quien puede interesar. Nací en un hogar formado por mis padres, asistido por el médico de la familia. Primer sueño en una caja de vajilla de matrimonio de mis padres. A mi notoria varonía siguió la compra de la cuna azul correspondiente. En esa época en que Dios me permitió llegar al mundo, no existían los avances tecnológicos que existen hoy en día para determinar la sexualidad de una criatura antes de que ésta naciese. Mi lactancia fue arrullado maternalmente en la mecedora materna al compás del himno nacional. Tiempo después papá me enseñó la letra y la importancia de su significado. Fíjense ustedes la misión que yo les he encomendado a la juventud, a quien está especialmente dirigido el programa de hoy, en cuanto a la identidad de nosotros los venezolanos. Es el deber de los padres
sembrar la nacionalidad desde el instante mismo que el niño ya se encuentra arrullado en los brazos maternos y arrullándolos con el himno nacional. Luego, en lo que tenemos ya una mayor edad, hemos avanzado a nuestros primeros años de vida, es ahí donde interviene la importancia de que nuestros padres, la figura paterna, se encargue de enseñar, de inculcar el significado de ese símbolo patrio, que es uno de los elementos auténticos de la cohesión de nosotros los venezolanos. La crianza fue compartida en una casita paradisíaca y en las estancias de mi abuelo y añado. En esa época la gente tenía una residencia en Caracas que era posteriormente edificada, porque realmente todos crecíamos en el interior del país, en un espacio de terreno que había tradicionalmente sido asignado desde muchísimos años atrás a nosotros, para que en ellos pudiésemos cultivar la tierra y suplirlo nosotros, gracias al esfuerzo de aquellos que nos rodeaban y de nosotros personalmente, para mantener la subsistencia nuestra. No había los automercados y supermercados que hoy en día se conocen. Entonces, de esas viviendas humildes en el interior, se traían a Caracas todo lo que iba a ser necesario para la alimentación de la familia una vez llegada a la capital del país. Debo hacer notar que esas pequeñas estancias mencionadas fueron refugio de mis antepasados durante la destrucción emancipadora y sobrevivientes de la muerte en ella de más de la mitad de la población. Entonces, fíjense cómo un cierto grupo de familias pudo salvarse de ese conflicto por la independencia hasta que se lograra, y ese era el refugio de las personas en el interior. En ese sitio aprendí a gatear tras los hijos presuntamente de un gallo llamado Ceferino, audaz ave de corral cuyos intentos de volar siempre terminaron enredándolo en el follaje del entorno. En tal patio de tierra pisonada y pulido por el tiempo, fui picado por un alacrán cuya ponzoña e hinchazón temporal fue motivo de orgullo de mis adorados padres y abuelos. Mi gene al aire libre, duchado con totuma, la siesta en un chinchorro con tetero recién ordeñado y el sueño compartido con padres y abuelos. Para que no hubiese problemas entre los grupos familiares, a mí siempre me asignaba pasar un tiempo con los abuelos paternos y seguidamente pasar un tiempo con los abuelos maternos. A caminar aprendí viendo las faenas del campo, oyendo a la fauna y oliendo a la flora y al monte seco o empapado. Mi primer caballo, una vara de caña amarga con un guaral como rienda atado a un extremo, y a correr descalzo por el monte, charcos y polo hasta una pulpería a comprar chuchería. Esa era la sensación que todavía recuerdo y revivo en este instante y comparto con ustedes, mis amables seguidores, porque soy del parecer de que para querer a una tierra y poder identificarse con ella, nosotros, los padres, deberemos llevar a nuestros hijos desde muy temprana edad a familiarizarse con la vida en el campo y saber que en esta tierra tenemos todo lo necesario para la evolución nuestra en el presente y en el futuro. Porque lo primero que uno tiene que hacer para poder querer o desear algo es conocerlo. Si uno no conoce a algo, no podrá quererlo nunca. Y yo pienso que debe ser una parte formativa de la juventud venezolana el llevar a los niños desde muy pequeños al campo y que vean las faenas del campo, que oigan y vean la evolución del ganado, cómo transitan las actividades de ordeño, todo aquello que es tan necesario para poder identificarse. Hoy, en el futuro, como me encuentro yo como venezolano identificado con este país que tanto quiero. Sí, y corría descalzo, llegaba a una pulpería que abría al final de la carretera que daba acceso a la estancia, y en esa carretera, unas 3, 4, 6, 8, 10 cuadras más allá, había una pulpería donde nos abastecíamos de ciertas cosas que no se producían en el campo y que eran necesarios para la manutención de la familia y la gente que trabajaba en ese sitio,
junto a la familia durante el resto de los días. Me recuerdo yo que paraba la vara de cañamarga y la ponía pegada de una pared, me bajaba de ella simulando que me bajaba de un caballo, compraba la chuchería ahí y me venía de vuelta. Lo más grato de ello era saberse que aquellos que me veían cabalgando, entre comillas, sobre esa cañamarga, sabían quién era yo, de quién era hijo, de quién era nieto, porque esa era la Venezuela en que todos estábamos muchísimo más unidos y con muchísimo más conocimiento de quiénes eran los vecinos de lo que hoy sucede en una nación tan grande como ha crecido Venezuela. Y surge la pregunta, ¿será por esto que amo esta tierra y quiero a su gente? Lo que he descrito son tradiciones indelebles en mi mente. Y a veces me pregunto por qué hoy es todo tan diferente. Las primeras letras y escrituras con mamá, claro está, la lectura y edición, leyendo en voz alta los libros de las aventuras de Julio Verne con papá. El bautizo en el tradicional templo de las uniones familiares en Santa Rosalía. Luego, en mi época de estudiante, empecé como lasallista, al igual que papá y tradicionalmente los abuelos también. De haber tenido una hermana, sin duda alguna, esto hubiera sido tarbesiana como mamá y mis bellas primas. A través de la tradición oral impartida por mis mayores en reuniones familiares, destinadas a mantener la cercanía entre nosotros, parientes y allegados, para ahorrar y nunca olvidar a nuestros ancestros, aprendí lo que siempre despertó mi mayor interés. ¿Quiénes somos los venezolanos? ¿De dónde venimos? ¿Cómo entendernos? ¿Cómo unirnos y partiendo de ya edificar la nación que anhelamos? Esto lo transmití en el primer programa que estuve en esta trinchera, que con tanto afecto me siento rodeado de estas paredes y de la gente que me asiste en la producción del programa, en la grabación, ese equipo técnico fraterno que hemos conformado nosotros, amistades verdaderamente sinceras, porque todos los que me rodean en este espacio son tan venezolanos como yo lo soy. Repontando al pasado, confirmé que algunos provenimos de antiguas familias patriarcales europeas, llegadas a la provincia de Venezuela en 1511 por Oriente, Cumaná, y en Occidente Coro entre los siglos XVI y XVII a partir de 1524 y 1527. Ese grupo familiar, aquí desde entonces establecidas, a pesar de todos los avatares ocurridos en ella a lo largo de nuestra convulsionada historia, siendo las otras personas que sucesivamente fueron creciendo junto a estas poblaciones que llegaron acá, al unirse como han debido hacerlo siempre los seres humanos y mezclarse como nos hemos mezclado los venezolanos a través de 528 años con las otras poblaciones que aquí estaban y con las poblaciones que trajeron después casi simultáneamente en esas fechas mencionadas. Gracias a la creencia en el plus ultra, el más allá, de los personajes ilustrados del siglo XV y tras el descubrimiento de esta región del mundo, siguió su división entre los imperios de la época, España y Portugal. Mediante capitulación con los monarcas hispanos, se eligió a un reducido grupo de pioneros destacados para llevar a cabo una misión trascendental: la difusión de la fe católica, la cultura más avanzada del momento y el incremento eventual de las riquezas mediante la expansión territorial. Haciendo investigaciones en la Academia Nacional de la Historia, en el Archivo General de la Nación, en la Casa de la Historia, vecina de este sitio, Lorenzo Mendoza Quintero se llama la casa, donde está toda la historia de Venezuela, donde aparecen casos inéditos porque no se han divulgado. A través de ellos me di cuenta de que en Venezuela la mezcla de sangre y genética que nosotros tenemos con mayor fortaleza es la española y la portuguesa. Ellas se fueron mezclando con la sangre de las tribus que acá se encontraban y así sucesivamente empezó a nacer una identidad en común entre nosotros los venezolanos. La difusión de la fe católica,
Venezuela es un país católico por naturaleza y se respeta las creencias de aquellos que estaban aquí y se respeta la creencia de aquellos que llegaron posteriormente aquí. Me refiero a nuestros hermanos, los aborígenes, que fueron los primeros pobladores de este territorio, y a nuestros hermanos africanos que llegaron en esa misma época a este país, haciendo notar que la travesía para llegar a estos lugares era un reto solo para los audaces, intrépidos y apabullantes. Fue siempre insegura, a merced de las inclemencias climáticas en las frágiles embarcaciones disponibles para atravesar un océano inmenso, indomable, aventura que duraba, si Dios lo quería, un mes y otros tantos días sin ver tierra firme. Es decir, hubo el descubrimiento de este territorio que posteriormente se llamó de América, y donde pisó primero la representación europea fue en una isla llamada Guanahani, que hoy pertenece a las Islas Bahamas, que se encuentran al este del estado de Florida en Estados Unidos. Es allí donde se produce el primer encuentro de Europa con esas primeras poblaciones que abundaban y eran las que regían los destinos del Caribe. Todas esas poblaciones que estaban ahí tomaron 50 años en lograr un entendimiento y una pacificación para que, por ejemplo, Venezuela empezase a crecer como lo hizo desde ese siglo XVI en particular. Superada esa aventura, esa etapa, se llegaba a un inmenso territorio agreste e incógnitos. No se conocían verdaderamente en absoluto lo que era el territorio, su topografía, y como siempre el ser humano lo primero que abordaba eran las costas, antes de tratar de penetrar más allá en los territorios. Aquí se encontraron poblaciones itinerantes que estaban divididas entre ellas, estaban primitivas y en los albores de la humanidad, a pesar de que su recorrido por estos lares habían transcurrido unos 15.000 años. Las tradiciones por ellos mantenidas mostraban hábitos particulares, el cual consistía en aniquilarse continuamente entre sí, sirviendo a los caídos como alimento a los vencedores. Toda esta información, la cual estoy compartiendo con ustedes ahorita, proviene de la Academia Nacional de la Historia, proviene del Archivo General de la Nación, proviene del Archivo de Indias, donde se registraba todo lo que acontecía en estos territorios. O sea que el viaje y la permanencia aquí nunca fue un paseo. Si alguien incómodo, por lo visto, deseaba repatriarse, este no tenía ni la menor idea de cuándo podría hacerlo, siendo el requisito, si la oportunidad llegaba, el no haber sido genitalmente mutilado, engordado, esclavizado, violado o ingerido, según la tradición o la necesidad imperante, a capricho del captor aborigen. Ese fue el escenario en que se optaron los europeos al encontrarse con las poblaciones de aquí. La moda imperante, el nudismo femenino indígena, algo naturalmente agradable a los varones recién llegados, observándose también en los moradores la sexualidad en todas sus formas admitidas, sin ningún tipo de consideraciones éticas, morales, etarias o respecto al nexo existente entre ellos. Eso era lo que se vivió en ese momento a principios del siglo XVI, cuando llegó en la representación europea a estas cosas. Así las cosas, de manera lenta, como en todo proceso evolutivo, las tradiciones que mencioné al principio del programa se fueron prendiendo, abriendo paso a la civilización traída por los que decidieron quedarse aquí, imponiéndola como orden opuesto al caos que se encontró mediante la perseverancia y por razones obvias la espada y la cruz. Sí, hubo enfrentamiento. ¿Por qué razón? Porque nadie que está identificado con una cultura acepta la presencia o las presuntas imposiciones y deseos de otra cultura con la que acaba de encontrarse en sus experiencias de la vida. Esta empresa de siglos aún se encuentra en proceso, tiempo en el cual nos dedicamos a fundar poblaciones. La permanencia en ellas permitió la evangelización del indiano,
su oposición al trabajo, no siendo legalmente esclavizado, produjo la llegada del africano, culturalmente más avanzado y apto para las faenas requeridas. La belleza de algunas presentes entre las genias dio inevitablemente el origen al mestizaje. Pues entre combates y oraciones siempre hubo momentos para el amor y las sanas pasiones, y que hombre viéndolas cada día no sucumbiría ante tanta hermosura, al sabor de sus mieles y a su ardor de locura. Entonces, no solamente hubo los combates, no solamente estuvo el rechazo a la imposición de una cultura que no pertenecía a la que tenían acá, o el nivel cultural que había. En antropología y sociología se describe esto como una asincronía entre los encuentros de las culturas que se dieron origen en este país. Una cultura en una etapa evolutiva, otra cultura un poco más elevada en la etapa evolutiva y una cultura mucho más elevada que las anteriores en otra etapa evolutiva. Lo que quiere decir que la cultura más evolutiva del momento había pasado por las etapas en que se encontraban estas naciones y las que ellas habían alcanzado anteriormente. Es así que ha evolucionado. Esto dio lugar a un laboratorio genético espontáneo en este crisol de razas llamado Venezuela, suma de 3 elementos asincrónicos, como mencioné y expliqué anteriormente, cuyo producto irreversible, como en toda mutación, somos en mayoría los nacionales y no en partes iguales, indio que no se rinde, europeo que no retrocede y africano que se revela. Quienes tras más de 500 años de estar juntos en un país opulento por voluntad de Dios otorgado, aún pretendemos tratar de evadir la jaqueca étnica creyendo que somos 100% originales, como si nuestro origen real nunca hubiese existido. Fíjense ustedes entonces por dónde he empezado el programa, haciendo una narrativa familiar personal, combinándola con todas las investigaciones históricas que he hecho en la Academia Nacional de la Historia, donde soy registrado como investigador, en la Casa de la Historia, que está cerca de acá, de la esquina de Veroja hacia arriba hacia el Panteón, en el Archivo General de la Nación, y todo lo que comento con ustedes se encuentra documentado tal cual lo he mencionado. ¿Qué futuro espera la gente si no logramos cambiar la mentalidad de los venezolanos? ¿Qué han sido las causas de los problemas, por demás evidentes, que hemos tenido? ¿Y qué modelo deberemos adoptar una vez que nosotros conocemos el origen de la nación que todos queremos para seguir adelante? Con esto llegamos a la primera parte del programa y entramos en el receso correspondiente. Nuevamente en el aire, dirigiéndome de esta trinchera llamada Somos Asamblea Radio, que me ha permitido expresarme y comunicarme con todos aquellos amables seguidores que han ido creciendo progresivamente, porque se habrán dado cuenta que la finalidad no solamente de este programa que se transmite aquí, que hoy se llama en este instante Venezuela, un país para querer, sino todos los programas que se difunden aquí tienen un objetivo en común: divulgar quiénes somos los venezolanos, las cosas en que creemos, las cosas que hemos padecido, las tradiciones culturales que hemos tenido, nuestra historia, los esfuerzos que nos ha costado llegar a consolidar una nación que, en comparación a otras culturas y a otras naciones, Venezuela pudiera considerarse una nación infantil en este momento dado de la historia. Y esto lo digo comparando con que la historia de nosotros tiene 528 años, así cronometrado desde la primera fecha en que se puso pie en este territorio por el almirante Cristóbal Colón, que ni siquiera se bajó del buque en ese momento dado en Paria, sino que se bajó un hijo de él y tocó tierra, pisó tierra, junto con Pedro de Herrera y a otro personaje también llamado Pacheco. Esos fueron los 3 primeros europeos que pusieron pie en este territorio,
en esa zona de Paria. Colón no se bajó. Él quedó maravillado con el potencial, la energía que él percibió entre ese espacio de navegación entre Trinidad y las costas venezolanas de Paria, nada más ni nada menos del río Orinoco. Como él había hecho una capitulación, un contrato con los reyes de España, y estos le concedían a él la gobernación vitalicia para él y sus descendientes de todo aquello que él descubriese, él mantuvo callado el hallazgo que había tenido. Porque antes, en el primer viaje, en el segundo viaje, él había recorrido netamente las islas y se limitaba el poder que tenía a esas islas por ese contrato que había establecido con los reyes católicos. Ese documento está a la vista en el Archivo de Indias de Sevilla. Ahí está todo lo relacionado a quienes podían pasar a este territorio y que bajo qué condición llegaban estos acá. O sea que la cuestión de las visas y el permiso y los pasaportes, etcétera, etcétera, no tienen nada de novedoso en la historia, sino son procedimientos para la protección de un territorio que en ese momento se encontraban en poder de España. Ya hubo un papa que era pariente de los españoles, que dividió el globo terráqueo mitad para España y mitad para Portugal. No existía ni siquiera la frontera que hoy conocemos, que existen en el mundo hoy presente en este planeta llamado Tierra. Es asombroso que una ordenanza católica dividiese el mundo para dos naciones que eran las que tenían los potenciales en ese momento dado, gracias a los avances, entre comillas, tecnológicos, de los conocimientos de navegación interestelar, o sea, refiriéndose a las estrellas, el invento de las brújulas y los portulanos, que eran los mapas que se trazaban las direcciones sobre un papel para ir de un lugar a otro, de un territorio a una isla o viceversa. ¿Cómo eran las navegaciones? Mientras los aborígenes nuestros navegaban por estima, conocían el territorio del Caribe a plenitud como sus propias manos. Y hay una característica especial y muy particular, que sobre toda isla o islote, inclusive, por pequeño que sea, siempre se forma una nubecita sobre ese territorio. Esa era la referencia que ellos tenían para la navegación. Y la fortaleza física que tenían esos aborígenes en ese momento dado, y estoy hablando netamente de los caribes, que fueron los más duros de poder llegar a conciliarse la aceptación de otra cultura como la europea, según la historia así lo narra. Entonces, viniendo al presente desde esa época tan antigua, nos encontramos, y siendo el título del programa de hoy la búsqueda de identidad, la identidad venezolana nunca ha sido un concepto estático. Ha sido históricamente moldeada desde hace 528 años y en particular por la otrora posible riqueza de su geografía en el presente demostrada. Aquí fueron progresivos los hallazgos en este territorio bendito por el Papa Clemente VII en el siglo XVI, años 1500. Este es un territorio que ha recibido la bendición del Papa desde esa fecha mencionada. Desde la agresividad de los caribes orientales a la docilidad de sus vecinos occidentales, y seguidamente desde la búsqueda de especies, sustancias vegetales aromáticas que sirven de condimento, entre paréntesis el oloto, el azafrán, etcétera, pasando luego por el mito del Dorado y de allí al encuentro de ese maná, que significa el excremento del diablo, que se llama mené en el idioma aborigen, en 1498. Para ese entonces se empleaba el petróleo que encontraron los europeos manando naturalmente. Era como un río paralelo que se desplazaba sobre el océano
con un olor característico, con una densidad y con un espesor que lo usaban para calafatear las embarcaciones. Las embarcaciones de esa época eran totalmente de madera y entre cuaderna y cuaderna, entre espacio y espacio de las maderas, entraba el agua. O sea que la navegación transcurría tratando de no hundirse durante el tiempo que ella duraba, un promedio de 30 días o más, dependiendo de las condiciones climatológicas que se encontraran, y era todo el día achicando, como se dice en términos marineros, y nuestras Fuerzas Armadas han estudiado esta historia que estoy compartiendo con ustedes, para que no se sobrasen las embarcaciones hasta llegar al punto que ya se había encontrado o a otros puntos en el recorrido. Otra aplicación que le daban por el calor de esa sustancia que es el petróleo y su viscosidad eran efectos terapéuticos para aquellas cuestiones que se quejaba la gente en ese momento dado de los dolores reumáticos del cuerpo, etcétera, etcétera. Se lo aplicaban directamente en el cuerpo y ese calor estimulaba la circulación de la sangre y conducía a la cura como un elemento natural de aquellos que sufrían esos malestares, sobre todo aquellos que habían tenido la suerte de alcanzar una mayor edad. Ese fue el uso medicinal que también se le pasó a dar en la metrópoli española, y Lusitania también para el reumatismo a la era de su empleo masivo, combustible y la energía motora de las economías mundiales que aquí se comercializaron desde 1914. Nuestras primeras 4 etapas de la nacionalidad parten de las culturas originarias de Asia y su migración pedestre a estos territorios, a lo que se estima que llegaron hace unos 15.000 años. El encuentro europeo con estas poblaciones dio lugar al comercio y a la demanda global de las especies exóticas chile, cúrcuma, vainilla, achote, onoco, pimienta, orégano, cacao y cilantro. ¿Por qué razón? Porque el ser humano requería añadir sabor a lo que podía consumir, y que es lo que hemos comido toda la vida, toda la humanidad, desde que comenzamos a andar y deambular por este planeta llamado Tierra. Como la alimentación siempre ha preocupado y siempre será la primera necesidad de todos los seres humanos, 6 años después del descubrimiento de América, como mencioné, esa isla de Guanahani se le puso el nombre de un pirata posteriormente llamado Watling, y hoy forma parte de las Bahamas, cercanas al estado de Florida. La llegada de Colón a Paria dio inicio a la administración de la corona española, y ahí es donde empieza, pasando los habitantes a lo largo y ancho de este territorio, a ser súbditos y formalmente integrantes como vasallos del rey. Es decir, que la primera identificación nacional que nosotros tuvimos, específicamente nuestros primeros pobladores de estas regiones, fue la nacionalidad española. Legalmente, todos eran españoles en ese momento dado. Y eso es lo que explica que hoy, descendientes de esas primeras tribus, lleven apellidos españoles, teniendo un origen aborigen, o apellidos portugueses teniendo un origen africano o aborigen inclusive. De Yapa, tras la abdicación de Bayona en 1808, cuando España cede su territorio a Napoleón Bonaparte, la provincia de Venezuela cayó de hecho y de derecho a la nacionalidad francesa. Entonces, primero los venezolanos de hoy tuvimos una necesidad en nuestro pasado como españoles, y seguidamente tuvimos una nacionalidad francesa también nosotros. Luego, inclusive se defendió en Venezuela que el rey de España debiera regresar al poder de España para volver a ser españoles en ese momento dado, y eso fue lo que dio inicio al proceso insurgente del 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811. Tras una guerra, un conflicto de alta intensidad concluyendo en Carabobo en el año 1821, nuestra nación transitó por otra nacionalidad, la gran colombiana. Es decir, que de españoles pasamos a franceses, luego de franceses pasamos a gran colombianos,
llegando a la séptima, la venezolana, a partir de 1830. Entonces, fíjense lo no muy sencillo de dar con la verdadera identidad de nosotros los venezolanos. Porque hemos pasado históricamente, queramos que no queramos, es así que lo ha confirmado la historia. El desafío sociológico para Venezuela, el país para querer, es romper esta inercia de más de 5 siglos y tratar de construir una identidad que no dependa de ideologías extranjeras, requiriéndose una reforma del pacto social y de la voluntad de nosotros, los auténticos venezolanos, producto de nuestras tierras raíces. Creo haber mencionado en otro de los programas acerca de unas investigaciones que hice y he dado con una información en una enciclopedia en la Academia Nacional de Historia que certifica que llegó primero un aborigen caribe a las costas de las Azores en Portugal, en el Atlántico, que los europeos llegaron al territorio que antes definí, como la isla de San Salvador, Guanahani, Watling, etcétera, etcétera, que hoy pertenece a las Bahamas, islas vecinas al estado de Florida de Norteamérica. Y no es de extrañarse. ¿Por qué? Porque de Europa a América se transitaba, se navegaba a favor del viento que arrastraba las embarcaciones. No es que soplaba las velas, sino que las velas eran succionadas por las direcciones del viento y a merced de las corrientes. Si uno lanza una botella plástica vacía de uno de estos refrescos que tenemos ahorita acá en el país al mar Caribe, las corrientes van a hacer llegar esa botella en algún momento dado a las costas de Europa. Y viceversa, si se lanzaba desde allá, van a llegar aquí. O sea que el proceso ese del descubrimiento era algo que podía ser atribuido a la naturaleza y a la creación de Dios nuestro Señor. Muchas personas desconocen este tipo de información que estoy compartiendo con ustedes, pero uno siempre de curioso y de ratón de biblioteca, que siempre se interesaba en saber cómo son las cosas, hoy comparte con ustedes en este programa llamado Venezuela, un país para querer, informaciones que pueden ser perfectamente corroboradas por todos aquellos que escuchan esta transmisión. Dicho esto, ya nos encontramos casi llegando hacia el final del programa y me queda un pequeño tema a tratar en el mismo. 65B, en el cual vamos a hablar acerca de algo que a todos nos interesa: vivir en paz. Eso es lo que nos hemos propuesto los venezolanos. Nuestra paz ha sido alterada por unos eventos que todo el mundo conoce y que todo el mundo comenta a lo largo y a lo ancho del país. No obstante, hemos permanecido en paz, porque es la naturaleza de nosotros los venezolanos, la armonía. Repito hasta el cansancio, y eso lo veo uno cotidianamente, los fines de semana y a lo largo de todos los días de la semana, la gente sonriéndose entre sí, estimulándose, apoyándose, dándose una palmada de estímulo en el hombro, saludándose afectivamente, afectuosamente con aquellos conocidos, aquellos por conocerse. Y tenemos una característica los venezolanos, que en menos de 5 minutos establecemos unas conversaciones y nos ponemos de acuerdo sin antes habernos conocido sobre algún tema en particular. Pues la paz, ¿qué significa realmente vivir en paz? La paz es la serenidad de vivir en armonía, sosiego y tranquilidad. La paz no es solo un acuerdo entre gobiernos y gobernados, ni un decreto firmado al final de un conflicto hasta el siguiente. La paz es, en principio, una forma de conciencia y discernimiento, el distinguir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre el comportamiento correcto y el comportamiento incorrecto, entre la toma de decisiones acertadas y no acertadas,
es elegir el camino adecuado para transitar en nuestras vidas y llegar al bienestar, o si hacemos por el camino inadecuado, dirigirnos a un despeñadero. La paz es sentir que nuestras acciones no contradicen nuestra conciencia, que nuestra vida tiene una razón de ser, que podemos vivir el presente y de no estar conformes con él, poder imaginarnos el futuro para pasar a crearlo. Porque primero siempre imaginamos antes de pasar a crear, sin olvidar que en toda mente creativa tiende a construir y las mentes cerradas orientan a destruir. Es cierto que en vidas anteriores creamos enemigos para sobrevivir. Si queremos perpetuar la nuestra especie, la humana, debemos aprender a ser amigos. Como todos los seres humanos compartimos nuestra fragilidad existencial, también reside entre nosotros la capacidad de transformar a los enemigos en amigos con el poder de habla y su consecuencia directa, que es el entendimiento. Al comprender que el otro o los otros no son realmente una amenaza absoluta para nosotros, sino otros seres humanos y semejantes a nosotros con temores, historias y sueños, anhelos, deseos parecidos, los conflictos tienden a debilitarse, lo que demuestra algo fundamental. Como las enemistades no son necesarias ni permanentes, los protagonistas pueden llegar a ser amigos y convivir. Es importante observar la forma en que tratamos a quienes de alguna manera escuchamos y a quienes piensan diferente, y preguntarnos sobre el origen y la causa de los desacuerdos y emplear el razonamiento para transformar los entendimientos. ¿Por qué? Porque las neurociencias han demostrado que nuestro cerebro humano posee áreas y circuitos destinados a la empatía, es decir, ponernos en el lugar del otro, y a la cooperación social dentro de ciertos límites y condiciones que sí, biológicamente estamos preparados para competir, pero también lo estamos para cuidarnos recíprocamente, sobrevivir y continuar con la preservación de nuestro espacio. Por lo tanto, la paz es una forma superior de inteligencia emocional colectiva, y todos los seres humanos hemos sido programados por ese creador que en común nos hizo a todos nosotros, y que sin duda alguna, nos dio esas capacidades que he hecho mención en el momento dado. Llegando así hacia el final del programa, espero que haya sido del agrado de mis amables seguidores, y que si ustedes consideraron que tienen algún tipo de preguntas, que desearan informaciones para ser ampliadas sobre el particular que aquí tratamos hoy en día, estoy plenamente a su disposición en Somos Asamblea Radio. Dicho esto, debo dar las gracias nuevamente a Somos Asamblea Radio, programa que llega a la difusión para el bienestar de la nación y de la sociedad venezolana, del presente y de aquí hacia las generaciones del futuro, dirigidas por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, dignamente representada en la figura de los señores y señores y ciudadanos, porque todos ante la Constitución somos llamados conciudadanos y ciudadanos. Jorge Rodríguez como presidente, el primer vicepresidente Pedro Infante, la segunda vicepresidenta Grecia Colmenares y el secretario José Omar Molina. En la casa nos encontramos nosotros bajo la dirección de ese gran amigo y otro ciudadano y señor venezolano llamado José Luis Perales, quien nos permite a nosotros expresarnos de la forma que lo hemos venido haciendo en este espacio de Somos Asamblea Radio. En la producción de este modesto espacio, Venezuela es un país para querer, se dirige a ustedes Ángel Méndez Ortiz, un venezolano al igual que todos los que nos rodean, con los mismos deseos de bienestar que todos merecemos, y que prele el entendimiento entre nosotros los venezolanos, y que sea ese el norte para que podamos superar cualquier tipo de circunstancia, por desagradable que ella se pueda parecer en el momento dado, y seguir sintiéndonos como venezolanos cada día más juntos para enfrentar cualquier adversidad que haya, superarla y progresar hacia el presente. También debo recordar que podemos ser accedidos a través de las redes sociales. El link Somos Asamblea Radio /, Somos Asamblea Radio y post /,
y que podemos ser accedidos también a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, etcétera, añadiendo @Poder y Leyes. Con esto llegamos al final del programa de hoy, deseando que haya sido de su plena satisfacción lo que hemos cometido acá y que sigamos tomando el ejemplo que demostró ese equipo de béisbol en el momento dado. Eso ha sido un triunfo que pasará a la historia. Al igual que otras circunstancias desagradables, fíjense que siempre hay una compensación y un estímulo que entre nosotros mismos los venezolanos nos creamos, deseándoles el mejor y el buen provecho y la mejor estadía en este tránsito llamado vida a todos aquellos que me escuchan. Se despide de ustedes Ángel Méndez Ortiz. Gracias por la atención.